En mi ciudad tuve que dejar a mi familia, a mi esposa y a mi hija, en mi ciudad de origen, en lo que llegaba a probar suerte, con la esperanza de que en cuanto todo marchara bien, pudieran alcanzarme y vivir juntos en esta nueva ciudad. Ahí, a partir de las 8 de la noche, sus calles céntricas comienzan a quedarse vacías y los comercios empiezan a cerrar. Solo una que otra tienda, muy valiente, permanece abierta. Rápidamente busqué un lugar céntrico para vivir, que estuviera cerca de mi trabajo, y finalmente encontré una pequeña pensión en pleno centro, al lado de un parque y una iglesia. Éramos solo unos cuantos inquilinos ahí, nada más. Creo que cuando llegué solo éramos 3 hombres solos en sus respectivos cuartos, además del dueño de la pensión, que vivía en un departamento al fondo. El lugar era de 2 pisos. Yo vivía abajo y ellos vivían en los de arriba. Los primeros días transcurrieron con toda normalidad, muy tranquilos. Me empezaba a llevar bien con mis nuevos compañeros en la pensión, sobre todo porque al llegar, todas las noches nos encontrábamos en el patio, cansados de trabajar, y nos quedábamos platicando un rato para no sentirnos tan solos. Una noche, pasadas ya de las 12, me encontraba jugando videojuegos cuando una tormenta muy fuerte se soltó. Al irme a dormir apagué todo. Lo único que se escuchaba afuera era la lluvia, lo cual me pareció hasta relajante. La puerta del cuarto tenía un cristal marmoleado que al apagar la luz dejaba ver cómo caían las gotas de lluvia por el vidrio. Me empezaba a quedar dormido cuando algo me hizo voltear hacia la puerta. En el cristal vi un rostro por la parte de afuera. Era alguien que se estaba asomando. Era alguien que estaba intentando ver hacia adentro. Me pareció muy extraño que alguno de los otros inquilinos lo hiciera, o que intentara hacerlo, además de que por la hora y el clima era muy improbable que se tratara de ellos. Ahí caí en cuenta además de que lo único que pude ver fue la cabeza, como si no hubiera habido nada más. Recé un Padre Nuestro e intenté dormir. Los siguientes días todo parecía volver a la normalidad, hasta que una noche de nuevo, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría tomarme con fuerza por el tobillo. No sé qué esperaba ver, pero me desperté, abrí los ojos, volteé y me levanté para ver qué me había hecho imaginar que había sido una mano. Pero me di cuenta que no se trataba de mi imaginación. En la oscuridad de mi cuarto, vi a una señora, de ropa gris, cabello blanco, con un chal también gris sobre sus hombros. No vi su cara, pero todo en ella me hacía pensar que era una anciana. Brinqué de la cama buscando el interruptor para prender la luz, pero en cuanto lo hice no había nada. Todo parecía haber sido una pesadilla. Esa noche me dormí con la luz encendida. Recé por largo rato y eché agua bendita en el cuarto. Mis padres son muy católicos y me habían dado agua bendita antes de partir. Por si cualquier cosa, me habían dicho. Pasó un mes entero de aparente normalidad. A veces escuchaba risas de niños jugar afuera, sobre todo en las noches de viento. Niños que no estaban ahí, que no deberían estarlo. Luego mis vecinos de arriba me empezaron a hacer la vida imposible. Se la pasaban caminando de un lado a otro, movían muebles durante la madrugada. Una noche hasta parecía que habían armado una fiesta por la cantidad de gente que se escuchaba, de pisadas. Yo había intentado ser amable, pero cuando eso pasó, ya les dije algo la próxima vez que me los encontré en el patio. Una en que llegué temprano del trabajo y esperé ahí hasta que ellos llegaran. Les dije que esta vez, ahora sí no me habían dejado dormir. Y su respuesta fue con una sorpresa, algo divertida en el rostro. ¿Ya te están espantando a ti también? No entendía a qué se referían. Les pedí que me explicaran, por favor. Ellos, que tenían tiempo en la pensión, habían visto pasar a mucha gente por el lugar. Sabían que los que llegaban al cuarto donde yo habitaba no se quedaban por mucho tiempo. A algunos les tocaban la puerta, veían sombras. A los que les iba peor, salían corriendo hasta de madrugada. Y es que los más desafortunados veían a una viejita,
Ellos me contaban todo esto con lujo de detalles, pero habían tenido siempre la suerte de vivir en el piso de arriba. Al día siguiente hablé con el dueño de la pensión. Él me pidió que no hiciera caso. Me dijo que eran solo cuentos. A él le habían dicho de eso desde hace mucho tiempo, pero personalmente nunca había visto nada. Aún así me dio oportunidad de cambiarme a un cuarto arriba, donde pasé días en calma que me hicieron pensar que tal vez todo pudo haber sido parte de mi imaginación. Llegó la pandemia y por esa época pude llevar por fin conmigo a mi familia. Mi esposa y mi hija me alcanzaron y, por supuesto que no iba a permitir que ellas vivieran en ese lugar donde yo había vivido momentos de terror. Busqué un departamento con un poco más de espacio y ahí las recibí, aunque ya no quedaba en el centro. Fui tan feliz los siguientes meses que casi olvidé mi experiencia en la pensión, hasta que tiempo después me encontré a Ernesto, uno de los inquilinos con los que conviví. Me dijo que pocos después de que me fui, habían encontrado muerto al dueño del lugar, en su departamento, en estado de descomposición. Habían pasado días antes de que se dieran cuenta de que el pobre había fallecido. Dicen que murió de un infarto, aunque eso sorprendió a los familiares. La pensión entonces se tornó extrañamente tranquila. Llegó gente a vivir en los departamentos de abajo, incluido el mío, el embrujado, pero nadie más se volvió a quejar. Nadie más volvió a vivir una experiencia paranormal, mucho menos una aparición de aquella señora. Ernesto me dijo lo que pensaban, que tal vez la señora que yo vi, la que habitaba mi cuarto, se lo había llevado, se había llevado al dueño, que tal vez necesitaba un alma a cambio para dejar el lugar. Pero bueno, solo eran pensamientos al aire, aunque es cierto que la pensión no volvió a vivir una experiencia extraña. Gracias por la atención a mi relato. Al escribirlo volví a sentir ese escalofrío, terrible, notorio, como cada que ella se acercaba en la madrugada, cuando vivía en la pensión.